Buenas noches y que Dios les bendiga. Quiero dar unos momentos para que se puedan estar conectando y podamos todos compartir, recibir la misma porción que el Señor ha querido compartir conmigo y ha querido que transmitamos a todos ustedes. De verdad de que acabamos de terminar un estudio bastante interesante, un estudio que nos ayuda a profundizar, a entender más sobre la celebración del día de hoy a través de nuestro pastor Miranda. Y yo creo que nosotros debemos de sentirnos altamente agradecidos con el Señor, porque el Señor ha puesto personas en nuestras vidas quienes nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Y somos conocedores de que todo lo que se está haciendo es para la gloria y la honra del Señor, y que es por Él que nosotros hemos podido adquirir un conocimiento. Y se trajo a la atención del pastor de hacer una vigilia en el día de hoy, y el pastor le pareció de que era una buena idea. Normalmente en esta fecha no lo hacen, mucha gente no lo hace, y hay personas que lo hacen de diferentes maneras. Entonces nos nació dar un corto estudio de lo que es una vigilia, por qué se hace la vigilia, cómo debemos de hacer una vigilia. Yo quiero que las personas que se están conectando empecemos a orar. La idea es de que un motivo más de celebrar, digo yo de celebrar a pesar de que es un momento doloroso por lo que tuvo que pasar Jesús, pero para nosotros al final se convierte en celebración el saber que el sacrificio que Él hizo fue por el beneficio nuestro, por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. Yo le doy un saludo al pastor José Veterana allá en las islas de Hawái. Que Dios lo bendiga a usted, a su familia, a la familia pastoral, a todas las personas que se están conectando, a nuestros hermanos y amigos en Colombia. También les quiero saludar y pedirle al Señor que el Señor les bendiga, que en esta noche sea Dios administrando sus vidas, que sea el Señor tocando sus corazones, de que sea Dios quien los inquiete a cada uno de ustedes de la misma manera como me ha inquietado a mí, como me ha hecho sentir hambre y sed de la palabra de Él. Porque si no fuera por Dios que nos da ese don, esa sabiduría, no podríamos estar. Hi Novi, how are you? Sorry, I'm doing this little study in Spanish. I wish I can do it in English for you all, but as you guys know, my English is not the strongest language, but God bless you and your family there in Hawaii. Stay safe. Tenemos compañeros conectándose de diferentes partes del mundo, cosa que me alegra, que nos llena el saber de que en medio de la situación que estamos viviendo, en medio de la situación que estamos pasando, Dios nos permite acercarnos más. Dios nos está permitiendo a nosotros unirnos más, a pesar de que no podemos estar unidos como normalmente nos reunimos en la iglesia, donde los hermanos se reúnen a compartir la palabra, a estudiar la palabra. Estamos tomando ventaja de una buena manera de la tecnología, de los medios que Dios ha puesto a nuestros servicios para que nos unamos en oración, para que nos unamos en una vigilia. ¿Para qué? Para que conmemoremos el nombre del Señor, para que recordemos lo que Él hizo por nosotros y sintamos ese agradecimiento. Y yo no siento alegría por lo que está pasando en estos momentos. Hola Daniel, Dios te bendiga. No siento alegría por lo que está pasando en estos momentos en el mundo, porque estamos perdiendo muchas vidas. Y en días anteriores yo toqué un tema, el sentir de mi corazón. ¿Por qué siento que está pasando? Natalia, Dios te bendiga, hija. En mi corazón yo siento de que Dios permite esto por la rebelión, por la desobediencia, por lo que la gente está haciendo que no agrada al Señor. Pero lo que me parece positivo en todo esto, de que la Semana Santa, que es una semana en la que nosotros deberíamos de estar reunidos, orando, aprendiendo más de la palabra, dando gracias al Señor por lo que hizo a través de su Hijo amado, su único Hijo. Mucha gente no saca el tiempo para esto. Lo que hacen es, y lo que quizás yo hacía antes, era aprovechar para vacaciones, para ir para la playa,
serie de actividades que no tenían nada que ver con la Semana Santa. Pero aquí es donde nosotros miramos el milagro, lo que Dios puede hacer en uno también. Porque como lo dije, yo antes no lo hacía, ahora lo hago gracias al Señor. Conozco más del Señor y le pido a Dios que me ministre y me dé más de Él. Giselle, Dios te bendiga. Queremos conocer más del Señor. Y ahorita que estamos pasando esta calamidad, estamos todos reunidos en nuestras casas con nuestras familias, tenemos esta oportunidad de profundizar más en la palabra, de conocer más. Qué importante es de que nosotros en realidad conozcamos y detallemos a fondo lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice en la palabra. Estamos haciendo a veces unas celebraciones, estamos buscando de Dios superficialmente, estamos leyendo la palabra sin tener la unción del Espíritu Santo, estamos llegando a ciertos temas que muchas veces no entendemos y no preguntamos. Entonces por eso ahora veo que se han conectado. Ruby, Dios te bendiga. Está nuestro pastor en línea también, está mi hija Darío, Dios te bendiga. Yo quiero que me acompañen en oración antes de que empecemos, porque de verdad que yo quiero que sea el Señor hablando a cada uno de ustedes, que sea el Espíritu Santo tocando sus vidas, la vida de cada uno. Hey, Danny Fennewell, God bless you, brother. Sorry I'm doing this class in Spanish, but you're more than welcome to stay. I know you can understand a lot of Spanish, brother. Yo quiero que inclinemos nuestros rostros, de que me acompañen en oración antes de que empecemos con el estudio. Padre amado, Rey de la Gloria, Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das en esta noche, Señor, de reunirnos virtualmente, Padre amado, Señor, para recibir de tu palabra, para recibir un mensaje, Señor, algo con lo que tú me has ministrado, Señor, porque tú me has enseñado algo nuevo, Padre amado, Señor. Y yo sé que en esta noche tú vas a tocar los corazones de las personas que están conectadas a través de Facebook. Yo te pido, Padre amado, Señor, que tú derrames de tu espíritu, Padre amado, Señor, que tú, Padre amado, abra los oídos espirituales de cada uno de los que están presentes, Señor, Padre amado, que tú toques y transformes los corazones, Padre Santo, Señor, que de la misma manera como tú pusiste hambre y sed en mí de tu palabra, Señor, tú las pongas en cada uno de ellos, Señor, Padre amado, que nuestro deseo sea buscar más de ti en cada momento, Señor, que nuestro deseo, Padre amado, sea poder, Rey Celestial, acercarnos cada día más a ti, Señor, y saber, Padre amado, que Señor, que somos dignos, Señor, de contar con tu salvación, Padre amado, que nuestros nombres no van a ser borrados del libro de la vida, Padre amado, y que por el contrario, Señor, tú nos puedes utilizar al transformarnos, Señor, y poder llegar a otras personas que no conozcan de ti, que nosotros seamos un testimonio vivo, Padre amado, de lo que tú puedes hacer en el hombre, Señor Padre. Sí, porque tú me transformaste a mí, me sigues transformando día a día. Y lo mismo pido para aquellas personas, Padre amado, que me escuchan, Padre amado, y que están por conectarse, Señor. Sé tú ministrando en sus vidas, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Armando, que Dios te bendiga. Me alegra, hermano Palma. Ligia, Dios te bendiga allá en Pereira, en mi ciudad. Javi, Dios te bendiga. Quiero saludarlos a todos ellos, a todos los hermanos que están conectando. I say hello to everybody that's connecting right now and that is willing to listen to the word of God. Una de las cosas que quiero dejar claras es, en los estudios de la palabra se menciona el hombre. Pero tengamos en cuenta de que hace referencia tanto al hombre como a la mujer. ¿Ok? Quiero tener esa referencia. Y quiero que tengan en cuenta que estamos tratando de desmenuzar el estudio de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Van a haber referencias. No estamos con la intención de atacar ningún pensamiento, ninguna religión, ninguna costumbre. Yo creo que en los procesos de nuestras vidas, nosotros adquirimos madurez, conocimiento y crecimiento. Hey D, how are you? God bless you, brother. Nosotros hemos ido evolucionando a través del conocimiento que Dios nos da, que Dios imparte en nuestras vidas. Y llamó mi atención la palabra vigilia y vi la importancia de hablar sobre el tema de la vigilia, porque desafortunadamente, y como hablaba con mi niña Vanesita allá en Colombia hoy, estamos hablando que normalmente la vigilia es conocida como el acto que se hace en ciertos días de la Semana Santa, por ejemplo hoy viernes, de no comer carne. Y yo dije, pero
es que en realidad no me lo dice la palabra, no me dice la palabra exactamente eso. Lo que me dice de la vigilia es algo completamente diferente. Y qué importante es de que nosotros vayamos a mirar si en realidad estamos correctos o estamos equivocados. Y si estamos correctos, ¿cómo podemos conocer más, profundizar más y ayudar a otros? Y si estamos equivocados, ¿cómo lo vamos a corregir nosotros? Yo digo que existe un contraste. Hola, Reina. Y es un mal uso de los términos cuando comparamos el significado dado por ciertas regiones, ciertas personas o ciertas religiones. Como nosotros podemos conocer, como lo dije ahorita, la palabra vigilia es utilizada para dar la necesidad o oportunidad de dejar de consumir ciertos alimentos, con el objetivo de dar honra a una penitencia, o mejor conocido como un sacrificio que hizo Jesús. Sin embargo, en realidad, lo que la palabra nos dice es completamente diferente. Y basados en la interpretación de la Biblia de esta palabra, la vigilia no la vamos a encontrar tan fácil en la Biblia por las traducciones que han habido. Sin embargo, la vigilia hace referencia o se hace un llamado a la acción de velar, es decir, mantenernos despiertos durante la noche o parte de la noche, y vemos cómo la Biblia la dividió la noche en diferentes maneras. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, los judíos dividieron la noche en 3 vigilias. La primera vigilia o comienzo de la vigilia, que era de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. La segunda vigilia o vigilia intermedia empezaba desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y la tercera vigilia o vigilia de la mañana era de las 2 hasta las 6 de la mañana. Sin embargo, permítame dar unas referencias de esto porque es bueno referenciar. Dice en Éxodo 12:42: esta noche de vigilia para el Señor, por habernos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Luego en Éxodo dice: aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Luego en Jueces 7:19 dice: llegó pues Gideón y los 100 hombres que llevaba consigo a la afuera del campamento al comienzo de la vigilia. Pongo estas referencias para que miremos de que los términos que nos estamos dando son bíblicos, fueron sacados de la Biblia y nos están dando un ejemplo detallado de cómo le llamaban. Entonces, les dije, en el Antiguo Testamento los judíos lo tenían dividido en 3 vigilias. La vigilia primera o comienzo de vigilia, segunda o vigilia intermedia y tercera, que era la vigilia de la mañana. Sin embargo, para el Nuevo Testamento los romanos hicieron un cambio y la dividieron en 4 vigilias, que empezaba de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, y era la primera vigilia. La segunda vigilia era de las 9 de la noche hasta la medianoche. La tercera vigilia era de la medianoche hasta las 3 de la mañana, y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 6 de la mañana, perdón. Como nuestro hermano Gómez nos estaba hablando durante las diferentes clases o los diferentes temas que nos ha transmitido para la Iglesia Nueva Vida, de que en los tiempos judíos o allá en Israel, en esa área, para ellos a las 6 de la tarde prácticamente empieza el siguiente día, porque los diferentes calendarios. Entonces tenían una división diferente a como lo hicieron en el Antiguo Testamento. Como lo dije anteriormente, la vigilia es la acción de velar. Velar es cuidar, es observar. Sin embargo, espiritualmente hablando, la vigilia también es un tiempo en la noche
en donde no solo estamos despiertos para cuidar, sino también para alabar a Dios, para recibir sus bendiciones y para meditar sobre su palabra. Qué importante es que tengamos en cuenta, porque ¿qué sentido tiene el que nosotros estemos despiertos toda la noche a son de qué? ¿Cuál es el objetivo primario? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué estamos buscando? El nosotros estar despiertos toda la noche, desvelándonos, sin ningún objetivo, sería nosotros malgastar nuestro tiempo y malgastar la energía. Hi Gordon, how are you, brother Jennifer? God bless you all. La importancia es estar alerta, pero al mismo tiempo nosotros tener un enfoque, y qué mejor que el enfoque en alabar a Dios, en pedir a Dios, en estar adorando al Señor. ¿Para qué? Vamos a ver más adelante la importancia que tiene y el por qué el Señor nos muestra en la Biblia el por qué Él siente la necesidad de que vigilemos, de que velemos durante la noche. Un claro ejemplo de esto nos lo dio el rey David, como nos lo muestra en la palabra en el Salmo 63:6. Salmo 66:3, por si alguna persona lo quiere buscar. Voy a buscar, yo aquí tengo unas notas ya, pero para darles tiempo a que ustedes lo vayan buscando, quiero también buscarlo. Espero que ya lo tengan. Hey Matt, Scott, how are you? God bless you, brother. I'm giving a little class right now about being vigilant, guarding during the night, and why the Bible is telling us to do that. It is important to know the real meaning behind this word. It's not just a word that we find in the Bible because it's a space to fill in. No, it has a real deep meaning, especially when we know about God and when we know about the promises of God. En los Salmos 63:6, como les dije, dice la palabra así: cuando me acuerde de ti en mi lecho. Está hablando de David cuando él estaba en el desierto de Judá y decía: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Está hablando cómo él, a través de las diferentes persecuciones, y cuando él estuvo huyendo del rey Saúl, él estaba pasando por duros momentos. Él estaba meditando. Dice, en mi lecho, en las vigilias de la noche. Aquí no nos especificó si fue la vigilia primera, segunda o tercera. Él simplemente durante las vigilias de la noche. Y quizás en muchos tiempos, debido a la persecución, a la alta alerta, él tuvo que estar despierto varias vigilias. Y hoy en día, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que muchas veces nos despertamos a la 1, 2, 3 de la mañana y no podemos conciliar el sueño y nos molestamos con nosotros mismos y nos preguntamos, pero ¿por qué no puedo dormir? Ay Dios, ¿por qué no me puedo dormir? Y no hallamos qué hacer. Pero no nos hacemos muchas veces la pregunta de que quizás es el Señor inquietándote para que te pongas en alerta, para que te pongas en vigilia, para que te levantes a orar, para que guardes una vigilia de las 3 o 4 que hay en la noche, para que tengas una conexión con el Señor, para que pongas tus necesidades, para que pongas tus agradecimientos, tus alabanzas al Señor. En cierta ocasión, puedo compartir como un testimonio. Yo me estaba despertando todos los santos días a las 2 de la mañana. ¿Y qué pasa? Caigo en cuenta, es el Señor quien me está despertando, es el Señor quien me está inquietando. Y yo me levanto a orar. Y yo me estaba levantando a orar y muchas veces ni mi esposa lo sabía. Y llegó un momento en que estábamos en la iglesia y llegó un predicador invitado. Y cuando salimos a orar al frente, este predicador vino, que yo no lo conocía. Maribel, Dios te bendiga. A un predicador que yo nunca lo había visto. Yo estaba en la isla de Hawái en ese entonces. Y llega este varón y me lo dice a mí al oído.
El Señor te dice que las oraciones que tú has hecho a la madrugada han sido escuchadas. Como le digo, ni mi esposa sabía, el pastor no sabía, pero yo, sin tener mucho conocimiento, yo empecé a guardar esas vigilias. Y Isa, Dios te bendiga. Yo empecé a guardar esa vigilia y a conectarme con el Señor, y yo elevaba mis peticiones al Señor. Pastor Rodríguez, Dios te bendiga. Yo elevaba mis alabanzas al Señor, y el Señor escuchó esas vigilias, ese tiempo de vigilia y oración. El Señor las vio y las escuchó, y me lo hizo saber a través de una persona desconocida. Vemos un ejemplo en la Biblia de los muchos que vamos a ver, y el rey David nos muestra cómo él, durante las vigilias de la noche, él meditaba, él pensaba. Y digo yo en mis propias palabras, él quizás estaba poniendo todos esos problemas que él tenía de persecución del rey Saúl en manos de Dios. Él estaba poniendo todas sus inquietudes, todos sus planes en manos de Dios. Porque si nosotros recordamos, una persona que fue llamada, que fue ungida para ser rey, y estaba corriendo de huida del rey Saúl. ¿Por qué? Si ya había sido ungido. Pero todo tenía un propósito, pero él no se venció, y él meditaba y clamaba al Señor durante las vigilias de la noche. Miren la importancia de nosotros conocer qué nos dice la palabra, qué debemos de hacer, y no actuar de acuerdo a costumbres que no están siendo gratas al Señor, que no van a tener un retorno para nosotros porque no están siendo hechas correctamente. Hey Karen, God bless you. I hope you are doing good. Karen is a good friend of mine that we pray for her all the time because something happened to that law enforcement officer there in California. We love you and we pray for you, Karen. Seguimos con el estudio. La vigilia es algo de lo que se habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero llama mi curiosidad dos cosas. Ahora les hice una referencia en Éxodo 12:42. Mientras saludo a unas dos personas, quiero que busquen Éxodo 12:42. Si tienen la Biblia en sus manos, vamos al Éxodo 12:42 y miramos lo interesante y lo importante de esta palabra. Hey, Captain Godwin, God bless you. How are you? We are getting together in a Spanish class here, special to obtain more knowledge about what is being vigilant, what is observing during night time. You know, what is the Lord telling us through the Bible. I wish I can do it in English and Spanish, but my English is not that good. Okay. La palabra en Éxodo 12:42 nos muestra cómo esto de la vigilia fue algo que se hizo para Dios. No para agradar al hombre, no para agradar una comunidad en especial, sino para agradar a Dios, al Señor. Y el cual nos dice en Éxodo que debe ser guardada por todas las generaciones. Lo voy a leer nuevamente. Esta noche de vigilia para el Señor por habernos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como parte de la comunidad cristiana, nos tenemos que sentir parte de ese grupo que tiene que hacer las vigilias en honor al Señor, para agradarle a Él y para darle agradecimiento. ¿Por qué? Porque ya en esta semana estamos celebrando la Semana Santa, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz para la salvación tuya y la salvación mía, la salvación nuestra. Y qué mejor que poder hacer esto constantemente para dar honra, para reconocer a nuestro Dios que a través de su Hijo nos salvó. No solo en Semana Santa, sino... Sí. Ahora, otro punto que llama mi atención es que en Marcos 14:38,
Jesús nos muestra la importancia no solamente de velar, sino de orar también durante este tiempo de vigilia, para que tiene un objetivo. El objetivo dice, para que no entremos en tentación. Ya, si nosotros miramos en el estudio de hace 2 días que dimos sobre el Jueves Santo, se estaba hablando, y el pastor hoy lo enfatizó, el pastor Miranda en la clase anterior habló, cuando Jesús fue a orar al valle de Getsemaní, al monte de Getsemaní, y allí, Ana, Dios te bendiga, y allí él se llevó los 3 apóstoles más cercanos a él, y lo hablamos de la importancia de tener apartarnos para el Señor individualmente, y muchas veces tener un círculo interno de personas que confiamos en el conocimiento y la cercanía que tienen para con Dios, para que nos acompañen a orar. Entonces, cuando Jesús se fue para el monte de Getsemaní a orar y se llevó estos 3 apóstoles con él los dejó en cierto lugar antes de que él continuara hacia el monte, y les dijo que estuvieran ahí, que velaran. Y cuando él regresó, en cierto momento los encontró dormidos. Y los encontró dormidos y les llamó la atención. ¿Por qué? Porque él les dijo, velad, orad para que no caigan en tentación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que al nosotros aceptar al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, lo que conocemos como los cristianos, pero aún así estamos en un mundo. Pertenecemos a Dios, pero estamos en un mundo y nosotros tenemos una carne, y la carne es débil. Entonces, aquí en Marcos 14:38 dice que oremos en el tiempo de vigilia para que no entremos en tentación, ya que podemos tener una disposición de servir como cristianos, pero la carne es débil y puede caer en tentación. Ninguno de nosotros, dice la palabra, que aquel que se crea que está muy fuerte se cuide de no caer. ¿Por qué? Porque somos rápidos, mucha gente, y la verdad que no me molesto, pero me pone a pensar cuando la gente siempre está buscando la oportunidad para atacar al cristiano. Porque una persona, al llamarse cristiana, están esperando perfección, y perfecto solo es Dios. Nosotros en nuestra humanidad, no justificándonos, pero en nuestra humanidad, tanto tú como yo vamos a cometer errores. Van a haber errores de diferentes niveles. Pero en nuestro proceso de crecimiento espiritual, todavía vamos a fallar. Vamos a fallarle muchas veces a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros jefes, pero en todo momento le estamos fallando a Dios. Pero ahí está lo bonito de la misericordia de Dios, y de que si nosotros mantenemos esa conexión para con Dios, nosotros nos mantenemos velando y orando, el Señor va a escuchar, y el Señor va a continuar haciendo una transformación de ese viejo hombre que a Él no agrada, al nuevo hombre que Dios quiere ver en nosotros. Pero otra vez, nosotros necesitamos ser conscientes de la necesidad de velar y orar. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentación, porque Jesús fue tentado, y si Jesús fue tentado, ¿cómo no voy a ser tentado yo? ¿Cómo no vas a ser tentado tú? Si nosotros estamos expuestos a un mundo pecaminoso, a un mundo que está rebelde, a un mundo que tiene un sentido equivocado de lo que es vivir la vida. Muchas veces la gente quiere, como se dice en inglés, feed the crowd. Quiere poder encajar entre cierto grupo, y no les importan los sacrificios, y no les importa que le fallen a Dios, sabiendo que muchas veces los amigos, o en la mayoría de los casos los amigos, nos van a fallar, pero Dios no nos falla a nosotros. Entonces, ese versículo de Marcos 14:38 es bastante importante que lo mantengamos siempre presente. En Romanos, yo les pido el favor que nos acompañen. Dios la bendiga, y la bendición para mí también. Se está conectando mi mamá. A ella también le tengo que pedir bendición todavía. Saludos al Cucho. Quiero que me acompañen en Romanos 13, por favor.
Romanos 13 es parte, para el que no conozca, está después del libro de Hechos, es parte de la continuación de Romanos 12. ¿Por qué? Porque en Romanos 12 empieza con los deberes de los cristianos. Y Romanos 13, versículos 12 al 14, nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Él nos recuerda de los deberes que nosotros tenemos que estar velando, comportándonos, Edilson, Dios te bendiga, de una manera que agrades a Dios. ¿Por qué? Porque más tarde tendremos que rendir cuentas. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Ahora, retornando a la enseñanza de Jesús en Marcos 14:38, en donde nos dice la necesidad de velar y orar para no caer en tentación, debemos de mirar también en Primera de Tesalonicenses 5, 4, 11. Tony, Dios te bendiga. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 11. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí Pablo recuerda a la iglesia de que no duerman como los demás. Hermana María, Dios te bendiga. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia que velen y que sean sobrios, vistiéndose de la coraza de fe y de amor. Si nosotros fuéramos a Efesios 6, haríamos el estudio de lo que es la armadura de Dios y vemos referencia de lo que estamos hablando en estos momentos. Por eso es importante que conozcamos la palabra, porque todo tiene un sentido. La palabra no es como un libro de historia que simplemente conecta ciertos puntos o nos hace vivir ciertas fantasías. La Biblia nos habla desde el principio de la creación hasta los tiempos finales, y todo conecta perfectamente. Y a veces nos quedamos asombrados como muchas cosas del Nuevo Testamento nos hablan algo del Antiguo Testamento que no sabíamos, y cómo las cosas del Antiguo Testamento nos dan una revelación de lo que ha de venir en el Nuevo Testamento. Y aquí no es nada más que un refuerzo que nos están dando los apóstoles de lo que ya se había visto en el Antiguo Testamento, de lo que nos habían dicho de la importancia de velar, y aún así después de la muerte de Jesucristo, donde por el sacrificio en la cruz, la muerte y el derramamiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados, que garantiza la salvación, nos dice la necesidad de continuar velando, de continuar orando, de continuar manteniéndonos con cierta disciplina, con cierto comportamiento, como Dios lo demanda y como le agrada a Él. Entonces, a pesar de que aquí vemos la palabra dormir, y podríamos decir que es el dormir de físicamente cerrar nuestros ojos y descansar y desconectarnos por cierta cantidad de tiempo, pero aquí también nos está hablando de dormir moralmente. Y ese dormir moralmente puede llegar a ser mucho más delicado, mucho más grave
debido al tiempo que podría tomar el reaccionar. Esto es una palabra que yo quiero traer más adelante. Si nosotros vamos a utilizar la palabra la tenemos que utilizar como la palabra dice, no a nuestra conveniencia. Y si nosotros en esta semana estamos celebrando, como le llaman la Pasión de Cristo, la Semana Santa, es porque creemos, porque sabemos que algo pasó. Y si nosotros lo estamos aplicando a nuestras vidas, nosotros tenemos una obligación, ¿vale?, para con Dios, ¿de qué? De continuar aplicando lo que dice la palabra, vivir lo que dice la palabra y guardarnos como dice la palabra. Pero el que nosotros durmamos moralmente, usted a una persona que está dormida, la sacude y en el 90% de los casos se despierta rápidamente, a no ser que tenga un sueño muy profundo. Y la persona puede reaccionar y conectarse con lo que esté pasando en el momento. Pero en los tiempos que estamos viviendo hoy de inmoralidad, de falta de valores, para que una persona pueda entrar en conexión o pueda encajarse nuevamente como Dios nos quiere, solamente por el milagro de Dios podría pasar así. Pero de lo contrario, va a tomar un tiempo de transformación, y a este dormir es al que hacen referencia, que es bastante delicado. Porque si nosotros dormimos moralmente, nosotros estamos bloqueando la conexión que debemos de tener con Dios. Y van a ver más adelante el por qué, si nosotros nos desconectamos moralmente del Señor, las consecuencias. Hey Bradley, God bless you, brother. En primera de Pedro, capítulo 4, el profeta Pedro manda a los creyentes que como peregrinos que tienen como ejemplo a Cristo, se aparten del pecado, del comportamiento que el mundo tenía. Y en el versículo 7 nos exhorta de la siguiente manera: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora, mira lo que nos está diciendo el profeta Pedro aquí ya en la parte final de la Biblia. Antes estábamos hablando de la importancia de velar, no solamente, inicialmente, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodos, para dar agradecimiento cuando salió el pueblo de Egipto de la esclavitud. Vimos cómo el rey David lo hizo para meditar durante los momentos difíciles, cuando estaba siendo perseguido. Pero aquí ya le vamos a dar otro sentido. No le vamos a dar otro sentido, sino que vamos a encontrar otro sentido y algo aún así más importante. El profeta Pedro dice en el versículo 7 a que velen y oren porque el fin de todas las cosas se acerca. Y yo sé que mucha gente dirá, vengo escuchando eso por años, que el fin está pronto. Pero el que le diga a usted que el mundo se acaba mañana está mintiendo, porque ninguno sabe. Ahora, ¿hay señales? Sí hay señales. Y la palabra dice que habrán señales. Y ahí es donde tenemos que nosotros en realidad hacer un balance de cuentas en cómo estamos nosotros con el Señor. Pero aquí le estamos dando ya más énfasis a la importancia de velar, de estar vigilantes, de estar atentos, de estar en guardia. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Y cuando nosotros estamos atravesando momentos difíciles, cuando nos vemos en acciones de peligro, el 99.9% de las personas, por muy ateo que sea, dicen, ay Dios, ayúdame. Los invito a que busquen el testimonio en YouTube de el avión que se accidentó en el río Hudson en Nueva York. Hay un señor que no creía ni en la luz eléctrica como el cuento, y cuando el avión estaba descendiendo ya para el aterrizaje forzoso en el río, un americano le dijo al señor que si lo salvaba de esto, él juraba servirle a Dios por el resto de la vida. Entonces, nosotros no podemos esperar a esos momentos de dificultad, a los momentos de urgencia, de dolor, para buscar de Dios, para orar, para velar, para estar en vigilia. Nosotros tenemos que estar preparados desde ahora, desde mucho antes, pero no estamos tarde todavía.
Todavía hay tiempo de que nosotros nos pongamos en línea y a orden con el Señor. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento estamos listos. Les acabo de decir cómo el profeta Pedro advierte en el Primera de Pedro capítulo 4. Luego, en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice algo más. Nos dice: sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dos razones diferentes el por qué debemos de velar y orar. Una, porque el fin se acerca, va a haber un fin. Va a llegar un momento en que tanto tú como yo tenemos que rendirle cuentas al Señor. Pero también la otra razón es ¿por qué? Porque el enemigo está como león rugiente esperando para devorarnos. Sí, como decimos en Colombia, y nosotros damos papaya. Si nosotros no estamos equilibrados de acuerdo a la palabra, no estamos fortalecidos en la palabra, no estamos andando de acuerdo a la palabra, vamos a estar débiles. Y no vamos a tener la protección que deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque el Señor, Él es un caballero y Él respeta las decisiones individuales. Dice que todo aquel que le busque, le encontrará. Pero si tú no quieres del Señor, Él te va a dar ese espacio. Pero Él te va a dar esa distancia que tú estás pidiendo. Pero, ¿qué tanta distancia le estás pidiendo a Dios? En el momento de urgencia, de necesidad, vas a tener a tu Dios a nuestro Dios, tan cerca como deberíamos de tenerlo, como quisiéramos tenerlo. O tendrá Dios que decirnos: hijo, hija, en verdad me estás llamando, en verdad me necesitas en estos momentos, solamente quiero estar seguro. ¿Sí ve? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, pero Dios no quiere obligar a ninguno tampoco. Dios nos da el libre albedrío. Dios nos da la libertad de decidir. Dios quiere que le busquemos. Dios, hay momentos en que se ha cansado de pedirnos que le obedezcamos, que le seamos fieles. Y han llegado momentos difíciles en nuestras vidas, no porque Dios nos esté castigando, y no porque Él nos está permitiendo experimentar ciertas cosas y nos está permitiendo conocer a nosotros mismos de que necesitamos de Él. Hay momentos en que Él sí nos castiga, pero como todo buen padre castiga a sus hijos por amor. Entonces aquí, vuelvo a decir, Él nos dice que hay un adversario, que es el diablo, que está como un león rugiente buscando a quien devorar. En este versículo Pedro advierte al pueblo, a los creyentes, que sean conscientes de las prácticas engañosas de Satanás y que lo resistan con firmeza. En el estudio, hola Yesenia, Dios te bendiga. En el estudio del Jueves Santo hablamos de cómo Judas permitió que Satanás, que es el maestro de la mentira, actuara en su vida. De cómo permitió que Satanás obrara en su vida para esa avaricia que él mantenía, el deseo de tomar posesión de esos dineros. De cómo él se dejó tentar por Satanás y fue capaz de entregar a Jesús por un simple valor de 30 monedas, que era el valor de 120 días de trabajo, o peor aún, por lo que compraban un esclavo en ese tiempo. Judas vendió a Jesús como vendiendo a un esclavo. Y si nosotros miramos, si tú lees la Biblia, vas a mirar que después de eso, Judas se arrepintió. Y Judas volvió y quiso retornar las monedas, pero ya era muy tarde. Pero Dios permitió que esto pasara. ¿Por qué? Porque era parte de una profecía. Y de no haber sido así, todo lo anterior hubiera sido una mentira. Pero Dios permitió el sacrificio de su Hijo amado por ti y por mí. Pero les recuerdo, después de esto nos está diciendo, hay una necesidad de seguir buscando.
de seguir orando, de seguir velando. Llama mi atención que en los últimos versículos que hemos leído, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a estar sobrios. Y quizás muchos de ustedes se hagan la misma pregunta que yo me hice anteriormente. ¿Qué quiere decir con sobrios? ¿Acaso está haciendo referencia a que no estén en estado de embriaguez? Vimos en una porción que se habló sobre embriaguez. Sin embargo, la verdad es de que aquí está haciendo referencia al dominio propio. Qué interesante. Pedro nos exhorta a que mantengamos un control, a que mantengamos un equilibrio de nuestras acciones y de nuestras emociones, ya que la falta de control de esto nos puede llevar a acciones pecaminosas y por consiguiente nos afecta la relación personal con Dios. Si nosotros no estamos sobrios, si no tenemos un control sobre nuestras emociones, cualquiera de nosotros podemos caer en tentación. Pero cuando nosotros estamos firmes en la palabra, cuando nosotros tenemos una comunicación con Dios, cuando nosotros tenemos un acercamiento con Dios diario, cuando llega la tentación, nosotros estamos fuertes. Y lo más importante es que el Espíritu Santo está con nosotros. Si nosotros estamos en pecado, contristamos, entristecemos, apartamos el Espíritu Santo de nuestras vidas. Pero cuando nosotros tenemos una conexión constante con el Señor, el Espíritu Santo va a estar ahí hablándonos. En nuestro interior nosotros sentimos, algo está mal acá. Y como decimos en el ejército, muchas veces, si usted la tiene que pensar 2 veces, piénselo bien. Porque algo está mal, o alguna consecuencia mala va a llegar a través de esa decisión o de esa acción. El nosotros estar sobrios, el tener control de nuestras emociones, de nuestras acciones, nos van a evitar muchos dolores de cabeza. El estar sobrios nos va a permitir identificar el pecado con anterioridad y apartarnos de él. Porque muchas veces no podemos estar equívocos y querer retar a Dios, querer retar las circunstancias. ¿A qué me refiero yo? Porque yo sea un ungido de Dios. Estábamos hablando precisamente esta semana acá en la casa de eso con mis hijos. Porque hay gente que reta a Dios. Porque yo sea un ungido de Dios no quiere decir que me vayan a meter a la jaula de los leones ahorita. Porque créanme que de pronto se me comen un pedacito de carne, me devoran. ¿No es cierto? No porque Daniel lo haya hecho, quiere decir que yo lo puedo hacer en estos momentos. Porque no es lo que Dios me está diciendo que haga en estos momentos. En esos momentos se lo dijo a Daniel, y Daniel y sus amigos salieron ilesos. Pero si yo veo que voy en camino de una jauría de leones, yo me tengo que cambiar de rumbo. Porque sé que voy a salir lastimado. Si yo sé que mi debilidad es el alcohol y yo voy en directo a un grupo donde están consumiendo alcohol, yo, si estoy conectado con el Señor, no necesito pensarlo 2 veces para cambiar el rumbo que llevo, el destino, desviarme y luego enfocarme nuevamente para evitar caer en tentación, para evitar cometer un pecado. Si yo tengo un problema con las drogas, lo mismo. Hi Mr. Evans, how are you doing? God bless you. Entonces, nosotros tenemos que tener una conexión constante y directa. Y para nosotros tener una conexión constante y directa, tenemos que estar vigilantes, tenemos que velar, tenemos que estar en oración. No sé si usted está entendiendo de la manera como el Señor nos lo está exponiendo en estos momentos. Una cosa va conectada con la otra. No es simplemente de que estemos despiertos nosotros ahí abriendo el ojo y hablando cosas sin sentido. La idea es de que si nosotros vamos a hacer una vigilia en honor al Señor por una acción que Él hizo a favor nuestra, que nosotros estemos alabando, dándole gracias al Señor, reconociendo que a Él es la gloria, que por Él hemos logrado estar donde estamos, por Él hemos logrado salir de una situación, por Él hemos logrado superar una emergencia, una enfermedad. Que si nosotros nos vamos a reunir porque tenemos unos planes que ejecutar, no es simplemente
decir, voy a apartar esta noche para orarle al Señor y la noche se me convierte nada más en 5 minutos. Es la necesidad de comunicarnos, de concentrarnos, de meternos con el Señor. Que si usted o yo vamos a orar por nuestros hijos, por nuestra familia, yo creo que si nosotros le damos 5 minutos a Dios para hacer una petición, para poner a nuestra familia en las manos del Señor, nosotros no le estamos dando el valor que le debemos de dar a nuestra familia, a nuestros hijos, porque 5 minutos de oración, perdóname, pero pueden ser significantes, pero no es lo necesario para encontrar una conexión con Dios. Acuérdense, cuando nosotros estamos velando, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros nos estamos conectando con Dios, hay una secuencia. Tenemos que romper ese hábito de simplemente pedir, pedir y pedir. Demos gracias al Señor, conectémonos con Él, reconozcámoslo. Dios sabe nuestras necesidades. A veces seamos atrevidos y pongámoslo enfrente. Señor, te he agradecido ya, hemos reconocido al Señor, le hemos alabado, sabemos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, quisiera presentarte esta petición si es tu voluntad. Escuchemos unas alabanzas, leamos la palabra, permitamos que el Señor nos hable, pero conectémonos con Él. Dios nos da, el otro día yo lo dije, Dios te da a ti 24 horas, las mismas horas que me da a mí. Una hora tiene 60 minutos, no cambia para ninguno. Y si Dios nos está dando 24 horas al día, ¿por qué a veces somos tan mezquinos de darle 5 minutos al Señor? ¿Por qué nos cuesta darle más tiempo? ¿Por qué tenemos que esperar una pandemia para podernos conectar más con Dios? ¿Por qué tenemos que esperar el momento de dificultad para buscar de Dios? ¿Por qué no lo podemos buscar en todo momento para darle gracias, para bendecirle a Él, para glorificarle, para poner todo en sus manos, para que se haga su voluntad? Ahora, llamó mi atención mi hermano Orlando, Dios avanzó. Mi hermano Orlando se está conectando desde Alemania. Un saludo para él y toda la congregación, toda la familia. Amigo pastor Lucas, muchas saudades. ¿Cuántas veces tenemos que velar? ¿Lo vamos a hacer solamente durante la Semana Santa, un día? En realidad, muchas veces lo hacemos durante ciertas fechas o ante ciertas necesidades. Pero miremos qué nos dejó el rey Salomón en su sabiduría. Proverbios 8:34 nos da la respuesta más exacta. Hola, Vane. Los proverbios de los capítulos del 1 al 29 se le atribuyen al rey Salomón. Según testimonios bíblicos, como conocemos, Salomón era sabio y recopilaba dichos también sabios. O sea, dice la palabra que no ha habido otro más sabio, no ha habido otro tan sabio como él. Y si nosotros recordamos, el rey Salomón no veló apropiadamente, no guardó una vigilia apropiada y también cayó en una debilidad por permitir ciertas cosas. Pero ¿qué nos dice en Proverbios 8:34? Antes de leerlo, repasemos que un proverbio es una alusión o una parábola rica en verdad y significado. El proverbio es una parábola rica en verdad y significado. Y Salomón nos dice: bienaventurado el hombre que me escucha. Está hablando Dios a través de él. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Pero aquí, nuevamente, encuentro unos términos que yo espero que también le estén llamando la atención a usted. Porque estamos enfocados en la palabra vigilia, velar, cuidar, y conectamos el orar con la vigilia, con el velar. Pero aquí dice, bienaventurado el hombre. Acuérdense, bienaventurado el hombre, tanto hombre masculino como femenino, mujer. Dice que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Primero,
Saludos, Van, en Colombia, que Dios las bendiga. Saludos a Diana también. Bienaventurado. Vamos a encontrar esa palabra varias veces en la Biblia. ¿Qué es ser bienaventurado? Ser bienaventurado es descubrir la vida buena que el Creador planeó para el hombre. Escuchemos, dice el verbo, que el Señor planeó. El Señor tiene planes para ti y para mí. Y yo lo dije anteriormente. Tenemos el libre albedrío, el Señor es un caballero y nos permite tener esa elección. Quizás yo no tengo el mismo llamado que tú tienes, pero todos tenemos un propósito en nuestras vidas. Carito, Dios te bendiga. Todos tenemos un llamado. El Señor quiere que nosotros nos conectemos con Él para que ese plan que Él tiene se pueda cumplir. Miremos que la palabra bienaventurada viene de un término hebreo, la cual está asociada con un término griego que describe bendiciones presentes y futuras que disfruta el piadoso o el ungido. Son bendiciones presentes y futuras. Cuando tú y yo velamos, aguardamos, nos conectamos con Dios, estamos creando una conexión con Dios para que esas bendiciones lleguen a nuestras vidas. Hi Sacha, how are you? God bless you. We are talking, doing a little bit of Bible class here about the importance of being vigilant, being observing, being connecting with the Lord and praying all the time, okay? Sacha is a co-worker, we love her. Otra palabra que llama mi atención acá es aguardar. Aguardar es esperar que llegue un determinado momento o ocurra un determinado hecho. Salomón nos dice de velar y aguardar por Dios cada día a los postes de sus puertas, para que no perdamos la invitación cuando sea el momento. Y como nosotros sabemos, habrá una segunda venida de Jesús. No sabemos cuándo, pero debemos de estar a la puerta cuando llegue y llame. Ahora, no malinterpretemos la palabra, no le busquemos el pero a las cosas. Entonces alguien va a decir, o sea que yo tengo que estar parado en la puerta de la iglesia todo el tiempo. No. Recordemos una cosa. La iglesia somos tú y yo. Hay una edificación, hay un local hecho de ladrillo, de madera, lo que lo hayan hecho, que representa la iglesia donde tú y yo nos reunimos, pero en realidad la iglesia somos nosotros. Y nosotros tenemos que estar a la puerta del Señor. Nosotros tenemos que estar listos para que cuando el Señor nos hable, para que cuando el Señor nos llame. Nosotros vemos una parábola que utilizan en los evangelios sobre los invitados a las bodas, que muchos fueron llamados y no quisieron aceptar. Hubo gente que no estaba lista. Entonces el Señor no quiere que eso nos pase a nosotros. El Señor quiere que nosotros estemos velando, que estemos atentos, que estemos en oración. La oración, tenga en cuenta que nos conecta con el Señor. Cuando yo oro y cuando yo estoy limpio de pecado, cuando yo he confesado mis iniquidades, eso agrada al Señor y eso hace que directamente el Señor se conecte conmigo. La oración dice, Señor, inclina tu oído y oye. Abre tus ojos y mírame. Y cuando nosotros tenemos una relación con Dios, una oración con Él, estamos estableciendo una comunicación de tú a yo que nos permite mantenernos en línea directa, sin intermediarios con el Señor. ¿Para qué? Para que en el momento que sea el llamado, nuestros oídos espirituales están abiertos y nosotros vamos a escuchar. Nosotros vamos a escuchar el llamado de la trompeta, nosotros vamos a escuchar cuando el Señor nos habla y no van a llegar los ayayay. Porque nos vamos a preguntar, ¿por qué? Porque dice la palabra que muchos se quedarán, que no todos serán raptados.
¿Por qué? Porque hay gente que no va a estar a la puerta del Señor, porque hay gente que no va a estar escuchando, porque hay gente que no va a estar preparada. Pero ¿cómo debemos de hacerlo? Yo les pido que me acompañen en Colosenses 4:2. Yo lo tenía por acá y se me perdió. Tenía marqué que yo no lo encuentro. Colosenses 4:2. Ay, me gustaría que alguien lo encontrara y me ayudara a leerlo, pero aquí lo tengo. Dice, nos está diciendo cómo hacerlo. Lo vamos a encontrar al final del versículo. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Acción de gracias. Tenemos que hacerlo con acción de gracias en todo momento. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Debemos de hacerlo en todo momento, debemos de hacerlo en acción de gracias. Y hablamos de cómo guardar una vigilia. Se hizo la vigilia para dar gracias por la liberación del pueblo cuando fue sacado de Egipto, de la esclavitud. Nosotros tenemos un compromiso, un deber de guardar una vigilia, de estar velando en agradecimiento a Dios, porque a través de su Hijo amado nos liberó del pecado, nos da la salvación, nos da la promesa de salvación. ¿Qué mejor motivo que esto? Luego, ya para acercarnos ya al final, el apóstol Juan, por medio de Apocalipsis 16:15, nos recuerda otro aspecto importante de la vigilia, cuando nos dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí no está hablando de una desnudez de ropa. Estamos hablando de una desnudez espiritual. Dice la importancia de estar velando, porque él utiliza la palabra ladrón para dar referencia. Muchas acciones pecaminosas se ejecutan en la noche, en la oscuridad, y el ladrón aprovecha la oscuridad para entrar a robar, para entrar a hacer algo, porque cree que es más fácil entrar y nosotros vamos a estar dormidos. Entonces, si nosotros estamos dormidos, no estamos velando, no estamos conectados, es como cuando llega el ladrón, no nos vamos a dar cuenta. Dios quiere que nosotros estemos conectados, y nuevamente repite aquí, bienaventurado el que vela. Bienaventurado. Luego, el profeta Jeremías agrega algo sumamente importante a la acción de vigilar y orar, cuando nos dice en el libro de Lamentaciones 2:19. Y esto ya es para nosotros finalizar. Dice, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Otra vez nos está diciendo de hacerlo, pero aquí es donde viene lo bonito. Dice, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Lógicamente esta porción pertenece a algo más que estaban hablando en el Nuevo Testamento, pero aplica, en el Antiguo Testamento, pero aplica lo que estamos hablando. Él aquí, el profeta Jeremías, está diciendo de la importancia de entrar en acción de vigilancia y orar, pero no simplemente hacerlo por hacerlo. Como yo les decía ahorita, él está agregando la necesidad de levantar esas voces en la noche, comenzando la vigilia, derramando nuestros corazones. Nada nos ganamos si nosotros estamos sucios, si nosotros estamos enojados, si yo estoy peleando con mi señora y luego quiero hacer una vigilia. No creo que está bien. ¿Por qué? Porque acabo de hacer una acción que no agrada a Dios.
Yo tengo que estar al día en todo. Venir, tener un corazón limpio, presentarme ante Dios con un corazón contrito y humillado, con un corazón que le agrade a Dios. Y aquí dice que lo derramemos como agua ante el Señor, que levantemos, que alcemos nuestras manos ante Él. Alzar nuestras manos es una señal de humildad. Nosotros nos tenemos que humillar ante Dios, no como poca cosa, a pesar de que no somos nada ante Dios, sino dándole a reconocer a Él, haciéndole saber que Él es el Rey, que Él es el Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él es nuestro Creador, nuestro Hacedor, que por Él es que nosotros estamos vivos, por Él es que tú respiras, por Él es que yo respiro, por Él es que tú vives, por Él yo vivo, por Él es que nosotros tenemos lo que tenemos hoy en día, una familia, un techo. Y yo sé que muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué Dios permite ciertas cosas? Cuestionamos a Dios, pero no nos damos cuenta por falta de conocimiento en la palabra, muchas veces, de que muchas situaciones están pasando. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos el vivir de todas las personas, el pasado de todas las personas. Y porque no conocemos qué hicieron los padres o los abuelos de estas personas que desagradaron a Dios. Y desafortunadamente Dios es un Dios celoso, y Dios es un Dios que nos ha advertido de que todas esas acciones pueden traer consecuencias que pueden reflejar o afectar a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos. Por eso, en la mayoría de los casos, de mis casos, hablo por mí, hablo por mi esposa porque también lo hace. Cuando nosotros nos postramos a orarle al Señor, nosotros pedimos perdón a Dios por los pecados nuestros, por los pecados de nuestros hijos, por los pecados de nuestra familia, por los pecados del mundo. Y con el perdón de mi madre, pero no es nada malo. Yo pido perdón por los pecados que haya podido cometer mi mamá, mi papá, mis abuelos, para que estos no nos afecten a nosotros, para que estos no afecten a mis hijos, para que se rompan ciertas cadenas generacionales que pueden afectar, que por el contrario, la única cadena generacional que se genere es una cadena generacional de bendición, de bienaventuranza para nuestras familias, para los que vienen después, para aquellas personas en las que Dios nos ha dado a nosotros una función de liderazgo como sacerdotes, como pastores, sacerdotes de hogar, como pastores, como líderes de la iglesia. Es importante que no cuestionemos al Señor. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué se hizo mal? Nosotros tenemos que aprender a conocer la palabra para escuchar, para saber el porqué de muchas cosas. Yo los invito a que nos sigan acompañando, para que visiten la página de nuestra iglesia Nueva Vida aquí en Fayetteville, North Carolina. Se encuentra en www.nuevavidafayuca.org. Allí vamos a tener videos de las prédicas de nuestros pastores, y también estamos trabajando en poner los diferentes videos de estudios, como este estudio que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que nos instruyamos, para que crezcamos. Oh sí, Padre amado, Señor, mira, mi hermano de pastor y amigo Rodríguez, allí en Melgar, en Tolemaida, dice pecados generacionales y cortando maldiciones generacionales, toda iniquidad. Yo sé, y yo en el nombre de Jesús pido que siga bendiciendo a Jorge Enrique y a su familia, y le doy gracias al Señor por la labor que ellos están haciendo allá, porque yo sé que es una labor grande. El pastor José Román, el pastor en Hawái también, que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga ungiendo. De verdad, de que esto nos lleva al fin del estudio de hoy. Yo espero de que haya servido, de que el Señor haya hablado a sus vidas, de que sirva de un crecimiento espiritual, de que podamos reflexionar en lo que estamos haciendo y lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Hola prima, Dios la bendiga. Quiero invitarlos. No es un reto, no es un juego. Quiero hacer una invitación individual a cada uno de ustedes para que entren en oración,
para que entren en una vigilia como lo dice la palabra. Lo digo otra vez, no estoy tratando de criticar o herir a nadie, pero una vigilia no es abstenernos de un alimento. Si yo estoy equivocado, que me lo muestren a través de la palabra, como se los mostré esta noche. Dios nos está llamando a que hagamos una vigilia, porque yo lo tengo que buscar y lo tengo que decir otra vez. Éxodos. Yo cerré aquí mi iPad un segundo, por favor. Éxodo 12:42 dice: esta noche de vigilia para el Señor, por habernos sacado de la tierra de Egipto. Tú y yo no salimos de Egipto físicamente, pero yo personalmente sí salí de pecado. El Señor me ha cambiado. Hermana Carmen, Dios te bendiga. Nada más hoy hablaba con un varón de la iglesia y yo decía una palabra que me llenó mucho. Yo sé que Parrita no me está escuchando, el Sargento Mayor Parra no me está escuchando, pero Parra me manda un texto diciendo: yo sé que usted es un hombre de Dios. Y eso me llenó tanto, me tocó tanto, no porque yo me esté creciendo, sino porque yo sé que el testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida está siendo reflejado, porque mi Sargento Mayor Parra sabía, como yo lo he dicho, yo no era ninguna perita en dulce, pero el Señor me ha transformado, me ha cambiado. Y el punto de esto es decirles que nosotros no salimos de la tierra de Egipto como lo hizo el pueblo de Israel, pero yo personalmente sí salí de una vida pecaminosa, de una vida que no me iba a llevar a ningún lado, pero ahora tiene otro sentido. Hey, Mr. Hurt, how are you doing? God bless you, brother. He's one of my bosses, but I call him good. Dios me sacó de tierra movediza, de lodo cenagoso, de partes que no me iban a dar a mí ningún futuro, que no le iba a dar ningún futuro a mi familia, que no iba a ser el mejor ejemplo para mis hijos. Y yo doy gracias al Señor por eso, porque yo en mis fuerzas yo no hubiera sido capaz. Y muchas veces creemos que en nuestras fuerzas podemos, pero no podemos. Es en las fuerzas del Señor. Es el Señor el que nos fortalece. Es el Señor el que nos da la guianza, la energía. Es el Señor el que nos da a nosotros ese empuje que necesitamos muchas veces. Nosotros, lo está diciendo mi pastora ahí, los frutos es el testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. El comportamiento, la manera como nosotros nos conducimos. Vamos a fallar, lo dije anteriormente, porque estamos en una carne, pero ya no es lo mismo de antes. Va a haber momentos en que el ser humano se enoja, se subleva a algo y van a decir: ay, mire, el cristiano está pecando. No hagamos eso. Reconozcamos que es un proceso continuo. Y para esto, para que lleguemos al nivel que el Señor quiere que nosotros lleguemos, es necesario que nosotros apliquemos en Éxodo, lo que dice en Éxodo 12:42, que hagamos una vigilia dando gracias al Señor por de dónde nos sacó, para que guarde nuestros hijos y que sea algo que se haga por todas las generaciones. Búsquenlo, por favor. Éxodo 12:42 dice que se haga todas las generaciones. El Señor quiere que nuestra vigilia... Hey, Peñita, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Sharon, el Señor quiere que nosotros hagamos esas vigilias, que nosotros velemos, que nosotros oremos, que nosotros nos conectemos con Dios, que nosotros nos presentemos ante el Señor derramando nuestro corazón como agua. Cuando las vigilias las podemos hacer con nuestra pareja, con un grupo pequeño. Acuerden lo que les dije anteriormente. Cuando Jesús fue al monte de Getsemaní, Él selló nada más a 3 de los discípulos, que eran del círculo más interno. No tenemos que estar exponiendo toda nuestra vida a todo el mundo, pero si tú tienes un grupo de oración en quien tú puedes confiar porque sabes de que es el Señor en medio de ese grupo obrando, hagan una vigilia, derramen sus corazones ante el Señor, levanten sus brazos en señal de humillación ante el Señor, humillémonos ante Él, pidámosle perdón. ¿Para qué? Para que se rompan
todas esas cadenas generacionales que están afectando nuestra tierra. No hay necesidad de que esperemos a que pase algo otra vez como lo que está pasando en estos momentos. No tenemos que esperar una pandemia para nosotros buscar de Dios. Busquemos de Dios en todo momento para dar gracias por nuestros logros. Cuando estemos en prueba, demos gracias al Señor, porque esas pruebas son las que nos hacen más fuertes, las que nos ayudan a crecer. Yo quiero darle gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Yo sé que hay personas que apenas se están conectando. Pueden más tarde ir nuevamente y los exhorto a que escuchen el estudio que el Señor nos ha dado en el día de hoy. For all my English speakers, I want to tell you guys, I'm really sorry. I wish I could have done this in English. I don't want to make promises that I may not be able to fulfill later on. But if the Lord will allow me, I would love to do this study in English and post it in our church website. I will be posting that in Facebook. The address, the email, the website is www.nuevavida.org. That's our church. You will be able to find everything is going to be in Spanish, but why not? If this is something that the Lord is going to put in our hearts, we are going to maybe, sorry Pastor, I'm not compromising the church, but if it's the Lord, we will be putting something in English for those friends that are following us there, that are willing and thirsty to learn more about the Word of God, that are willing to open their spiritual ears to listen what the Lord is telling us today. We don't have to wait for another pandemic to heal our community, our world, in order to continue seeking the Lord. This is the time. We are still at time to seek the Lord. He's willing to redeem us from all our sins. He is willing to continue working with us. The Lord is willing to continue putting His hand over us to protect us because He loves all us. Ahora, mis hermanos, yo le decía a mis amigos en inglés, discúlpenme, pero sentí la necesidad. Hay muchos amigos americanos que no hablan español que está conectado. Y es el momento que nos unamos en oración, es el momento que nos postremos ante el Señor, que vigilemos, que estemos en oración, que velemos para que el enemigo que está como león rugiente no nos devore, no nos ataque, para que nos fortalezcamos en la relación con el Señor. No esperemos otra situación como esta, otra epidemia para buscar del Señor. No esperemos que sea demasiado tarde. Únanse en oración, únanse en pequeños grupos, en sus familias. Yo los exhorto para que se reúnan, para que dediquen 1, 2, 3 horas al Señor, para que estén dedicando un espacio al Señor, para que Dios hable a sus vidas. Nuevamente los exhorto en el nombre del Señor. Bendecimos a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Bendecimos a sus familias. Pastores, Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharnos. A mis pastores Miranda, muchas gracias por permitirnos el estar aquí conectándonos por medio de este medio. Para finalizar, quiero que en donde estén inclinemos nuestros rostros y cerremos con una oración. Padre amado, Rey de la Gloria, Señor Padre Santo, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque yo sé que esta noche, Señor, tú has hablado a la vida de muchas personas, incluyendo mi vida, Señor. Tú, Padre amado, nos permites, Rey Celestial, Señor, conocer la importancia, Señor, que es estar velando, de estar vigilantes, Padre amado, de estar en oración, Padre amado, y estar preparados a tu puerta, Padre amado, Señor, para que cuando sea la venida, Padre amado, para que cuando sea el llamado, nosotros estemos listos, Padre Santo, Señor, para partir en tu presencia, Padre amado, Señor. Yo te pido, Padre amado, que aquella persona que no te conozca, Padre Santo, y esté dispuesto en estos momentos a hacer una confesión de fe, Padre amado, Señor, aquella persona, Padre amado, que se ha apartado de tu vida y quiere reconciliarte contigo, Padre amado, que esa persona ya, Señor, en ese lugar, Padre amado, se presente ante ti con un corazón contrito y humillado, Padre amado, que derrame ese corazón ante ti como agua, Señor, que levante sus brazos en señal de humillación y humildad, Padre amado, y tú le recibas, Padre amado, Señor. Yo te pido, Padre amado, Señor, que en esta noche
tú escuches, Padre amado, las peticiones, Señor, de tu pueblo, que tú inclines tu oído y escuches, Padre amado, Señor, lo que tu pueblo pide, Padre amado, y que si es tu voluntad, Padre amado, Señor, tú derrames bendición, Padre amado, sobre tu pueblo y traigas perdón y santidad, Padre amado. Trae sanidad y santidad ante un pueblo que es rebelde, Padre amado, Señor. Ante un pueblo que se ha apartado de ti, Padre amado, y se ha entregado, Señor, a pasiones pecaminosas, Señor, a las pasiones de la carne, Señor. Haznos volver, Padre amado, Señor, a podernos conectar contigo, Señor, a recibir, Padre amado, los frutos del Espíritu, Padre amado, y vivir una vida de acuerdo, Señor, a tu palabra, a tus mandamientos, a tus estatutos. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gracias. En estos momentos nos estaremos desconectando de la señal, pero no nos desconectamos del Señor. Seguimos en conexión a través de la oración. Si hay alguna persona que necesite oración, que necesite hacer una confesión de fe, que necesite algo personal, yo lo invito, yo lo exhorto a que me mande un mensaje o que se conecte con nuestra iglesia y con nuestro pastor Miranda, José Miranda, para que nos hablen de su necesidad, para que nos digan por qué podemos orar por ustedes. Los líderes de la iglesia nos podemos reunir para orar en oración, no físicamente, pero sí nos conectaremos en oración. Si hay preguntas, si tienen inquietudes, por favor, háganoslas. Yo estaré con mi esposa, mi esposa y yo estaremos esta noche hasta la medianoche aquí en vigilia. Estaremos vigilantes, orando y pidiéndole al Señor que sea Dios quien nos siga ministrando, que nos siga trayendo su palabra para nosotros poder seguir compartiendo con ustedes. To all my friends, we are getting ready to disconnect this signal, but we're going to be continue connecting with the Lord for the rest of the night until midnight. If there is anybody who needs any special praying, if anybody has any specific question, I will encourage you to send me a message and we will put you in the praying list, or we will try to answer the question that you may have. If I'm not able to do it, I will ask my pastor and we will do it together. So, in the name of Jesus, God bless you all. En el nombre de Jesús, que Dios me los bendiga. Gracias nuevamente por conectarse. Jorge, un sentimiento grande para ti, para tu familia. Que Dios les siga bendiciendo esa bonita obra en Colombia nuevamente. A nuestro pastor allá en Hawái, Baterán, que lo siga usando. A todos los pastores que están conectados, buenas noches. Que Dios me los bendiga. Los llevamos en el corazón. Amén.